Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas bendiciones para todos ustedes en este día, en esta nueva entrega de su espacio Hombres de Verdad. Marcos, ¿cómo te sientes hoy en esta nueva semana? Gracias al Señor, bien. Sus misericordias y su gracia son evidentes cada día, tratándonos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Es bueno que en un mundo tan convulsionado uno entiende que uno no está en las manos del azar o de la casualidad. Sí, pero ni de Putin ni de Biden. Así mismo. Porque estar con el lío de Ucrania, y eso tiene nerviosa las bolsas de valores. Uh-huh. Y eso, las bolsas ha hecho que bajen los precios de las acciones y ha hecho que suba el precio del petróleo. Imagínate cómo vive este mundo. ¿Cómo vive este mundo? Entonces, Putin retira todas las tropas de la frontera con Ucrania y entonces el petróleo baja. ¿Tú te puedes imaginar a dónde ha llegado este mundo por causa del pecado? Ay, sí. Es algo impensable, uh-huh. Diríamos así, impensable. Que tú eres afectado en tu vida diaria, cotidiana, por asuntos que no tienen supuestamente que ver contigo, lejísimo, No. intereses particulares de las naciones, y resulta que tu vida cotidiana es afectada grandemente. Es igual como aquí estamos tranquilos, respetamos la vida, como dice la Constitución, desde el artículo 37, de la concepción hasta la muerte. Pero vienen una gente de fuera a decir que no, que ese artículo está mal, porque el aborto es algo que es un derecho. Pero señores, déjenos tranquilos nosotros con lo que nosotros creemos y que está alineado con Dios. No, que eso de religión, que no sé. Entonces hoy en día cualquiera nos desestabiliza. Uh-huh. Y eso no es solamente en el sentido macro, pero en el sentido micro, que es nuestra vida y nuestro matrimonio. El cristiano que no vive bajo principios divinos y que no vive bajo la confianza de Dios, cualquiera de estos aspectos lo altera. Sí, lo tambalea. Lo afecta. Entonces, nosotros, dice la palabra de Dios, que el que edifica su casa sobre la roca. Y la roca aquí podemos decir bíblicamente dos cosas. Primero, la roca es Cristo, que lo dice en Mateo 18, creo, o 16 por ahí. Y también las rocas son los mandamientos y promesas de Dios, como dice al final de Mateo capítulo 7. O sea, si usted tiene su casa edificada sobre la roca, que ha puesto su confianza en Cristo y también en su obediencia a los mandatos de Dios, usted está tranquilo. Por eso el Señor dormía mientras estaba la tormenta. Ay, sí. Mientras estaba la tormenta, en su buena dormía. Y yo hubiese estado ahí, y yo digo, en vez de preocuparme como los discípulos, yo lo que hago es que me pongo mi almohadita al lado de la de Cristo y le digo, bueno, cualquier cosa que le pase a Cristo me va a pasar a mí. Si Él sobrevive, yo sobrevivo. Si Él se muere, yo me muero. Pero Él es el Hijo de Dios, Él tiene el control y Él sabe por qué está así que yo voy a estar. Y aunque eso parece como jocoso, pero es así como tenemos que vivir en esta tierra. De verdad que tenemos que vivir. Bueno, tenemos un tema, Marcos, que no es tan común en la vida matrimonial diaria, pero es bueno que en cierto aspecto ocurra en la vida matrimonial, como es en la vida espiritual con el Señor. Y es que nos han pedido que demos algunos consejos acerca de los celos en el matrimonio. ¿Qué tú pudieras decir con respecto en sentido general, antes de entrar en sentido particular, acerca de los celos, según lo miramos desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva humana del matrimonio? Lo primero, José, es que en nuestros países latinos ha ido creciendo cada vez más la práctica de cónyuges que matan a sus esposas, que ya no quieren seguir con ellos, o aún que le han sido infieles. Y siempre el motivo que se ve detrás es celos. Uh-huh. Esa típica frase, si no puedes ser mía, no vas a ser de nadie. Ya con ese background,
cuando hablamos de celos en el matrimonio, inmediatamente todas las alarmas se disparan Sí. y se piensa, es algo pecaminoso. Sin embargo, permítanos dar el equilibrio. Lo que vamos a decir no justifica bajo ninguna circunstancia estas conductas que son pecaminosas y aberrantes. No, lo que queremos establecer desde el principio es que el celo per se no es algo negativo. Y la prueba más fuerte es que la Biblia dice en más de una ocasión que nuestro Dios no solamente es santo, bueno, misericordioso, dice que nuestro Dios es un Dios celoso. Y sabemos que nuestro Dios es perfecto. No hay pecado en Dios. Así que cuando hablamos del celo de Dios, hablamos de ese sentir que hay de uno esperar lo adecuado de aquellos con los que uno tiene una relación estrecha. Es impresionante cómo en los libros proféticos, las imágenes como Dios continuamente reprende el pecado de su pueblo. ¿Cómo lo llama? Idolatría. Sí, pero ¿cómo lo llama? Adulterio. Y tú dices, ¿cómo que adulterio? O sea, significa que Dios está hablando de que el pueblo se estaba acostando con mujeres paganas. Bueno, eso ocurría, pero no, Dios no está hablando de eso. Dios está mirando el hecho de que ellos vayan tras otros dioses como idolatría, porque le están siendo infieles a Él. Exacto. Entonces, ser celoso es aún parte del verdadero amor. Cuidar lo que es tuyo. José, ¿qué pensaría la gente si un hombre se entera que su esposa le está siendo infiel y él dice, no, yo no tengo problema, yo no soy celoso, yo no tengo problemas con eso? No hay amor. 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 Tú puedes explicarme lo que tú quieras. No hay amor. No. Hay un sentido utilitario. Utilitario. Hay un sentido de sacar de allí lo que tú quieres, pero amor no hay. Porque el amor per se implica cierto celo. Hay ciertas condiciones que son propias del amor. De hecho, alguien que no tiene cierto celo con su esposa, con sus hijos, es posiblemente que tenga deficiencias y que hasta tenga una actitud pecaminosa hacia ellos. Así que lo primero que queremos decir es eso. Habiendo dicho esto, lo que pasa es que en el caso nuestro, muchas de las emociones o reacciones de Dios en ciertas circunstancias que son puras, para nosotros es casi imposible que lo sean. Entonces, con mucha frecuencia nosotros llevamos los celos a límites insospechados y a límites pecaminosos. Claro que es lógico tener cierto celo cuando nuestro cónyuge tiene comportamientos inadecuados hacia personas del sexo opuesto. Pero al mismo tiempo, hay un sentido de celo que considera al otro como un objeto que me pertenece. Exacto. Que es totalmente incorrecto y pecaminoso. De hecho, es interesante, José. Tú citaste en un programa anterior, hablando de otro tema, tú citaste primero a los Corintios 7, donde hablando acerca de las relaciones íntimas entre los esposos, da una declaración muy interesante, diciendo que el cuerpo del esposo no le pertenece a él, ni el cuerpo de la esposa le pertenece a ella. Es una forma de decir, cuando nosotros nos casamos y nos convertimos en uno, ya nosotros no vivimos para nosotros mismos, nosotros vivimos para el otro. Aquí estoy yo soy tuyo y tú eres mía. Ahora bien, en ningún lugar de la Escritura aparece que uno de los cónyuges debe actuar con coerción o violentamente para asegurarse que eso sea así. Cierto. De hecho, en el Antiguo Testamento, y sé que tú conoces muy bien ese capítulo, en el libro de Números me parece que es, Dios determinó un procedimiento
para cuando hubiera celos. Nosotros no tenemos eso hoy. Por eso nos indica que Dios le da importancia, que Dios entiende que hay ciertas circunstancias donde eso pudiera ocurrir y cómo manejarlo. Dios dice que si algún hombre tenía celos de su mujer, había un procedimiento particular que había que seguir, donde Dios iba a revelar si esos celos tenían base o no. ¿Tú nos puedes recordar ese texto, José? Muy interesante, porque tú sabes, como trabajamos tanto, tú y yo, con consejería, nosotros estamos muy dedicados a eso, providencialmente, ¿verdad? No es algo que hemos elegido, pero Dios así lo ha hecho con nosotros, cada uno en nuestras respectivas congregaciones donde servimos. Mirando todo el menú de los problemas que puede haber en una pareja, este es el único para el que Dios legisló de una manera clara. Hay otros aspectos en la legislación de Dios, y cuando hablamos de la legislación estamos hablando del Pentateuco. Específicamente, pudiéramos decir así, desde Génesis hasta Deuteronomio, pero en Génesis no hay tanto como esos libros donde Dios estableció sus reyes. Entonces ahí él dice que cuando a un hombre le llegaran el espíritu de los celos, es solamente una percepción de esa declaración, Marcos. Como tú bien decías, hay celos, hay un celo que es normal, que es el celo de cuidar lo que es mío. Y cuidarlo cuando el pastor está mirando a una ovejita como que se está apartando, el pastor de ovejas físico, y él lo atrae, la busca, porque sabe que está yendo a peligros, y muchas veces, por una razón u otra, el esposo, la esposa, comienza a tomar un tipo de camino hacia, como tú bien decías, hacia el acercamiento incorrecto hacia personas del sexo opuesto, y está el esposo diciéndole, pero ¿qué te pasa con esa persona? Te veo en la forma en que tú actúas. No, pero que tú eres muy celoso. No, tú sabes que no soy celoso. Porque cuando se le llama, como veremos más adelante, ¿cuándo es que se le llama una persona celosa? Ese es el sentido como... Eso es importantísimo lo que tú has dicho, porque hay que diferenciar entre tener celos en una circunstancia particular y específica y ser una persona celosa. Son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y en la segunda parte del programa vamos a explicar un poquito más eso. Que se introduce con este pasaje de Números, el capítulo 5, donde el Señor dice, cuando le llegara el espíritu de los celos. Ahora, esa declaración del espíritu de los celos es algo cuando el marido probablemente percibe que su esposa le está siendo infiel. Y ahorita, más adelante, los casos que yo he visto no son casos justificados. Es algo que le llega al corazón a este hombre, le llega al alma de este hombre, y que ya sabemos que no puede ser un espíritu enviado de Dios. Porque en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, describe los celos como una obra de la carne. Entonces ya está hablando de un aspecto pecaminoso y negativo. Y ya sabemos que de una manera u otra, todo lo que el Señor llama obras de la carne es el resultado del pecado que mora en nosotros, y es el resultado de las influencias que también ejerce el maligno sobre nosotros. Entonces, de hecho, perdona que te interrumpa, aparece en una compañía no buena. Celos, envidias, contenciones. Exacto. O sea, no está en un grupo de virtudes, sino en un grupo de pecados. Exacto. Y es como yo le digo a la gente, que normalmente nosotros tendemos a ser duro con nosotros mismos y con los demás cuando las personas cometen un pecado de la carne, como podemos decir así. O sea, fornicación, adulterio, matar, robar. Son los que tú tienes que utilizar algún elemento de tu cuerpo para hacerlo. Pero para Dios, Marcos, y espero que ustedes lo sepan, Dios es muy duro con los pecados del espíritu. En el libro en 2 de Corintios 7:1 dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y los pecados del espíritu son el celo, la envidia, la avaricia, la soberbia, la altivez, el orgullo, la vanagloria, la vanidad y el rencor, el odio,
el resentimiento, la amargura, esos pecados tienden a producir más daños que los pecados físicos, que aquellos que hacemos físicamente. Exacto. Eso te iba a preguntar, según lo que te estoy escuchando, tú llamas pecado del espíritu aquellos que se cometen aún antes de que sean visibles, Sí. aún antes de que se conviertan en acciones, porque son como inclinaciones del corazón a las que yo le doy lugar. Claro, claro. Y hago la diferencia porque los de la carne, como robar, matar, adulterar, fornicar, son pecados que yo cometo con mi cuerpo. Son acciones externas, exacto. Sí, y con mi cuerpo. Ujú. Pero los pecados del espíritu, por ejemplo, el Señor nunca dice que al adúltero Él lo mira de lejos. Él dice que lo juzga y lo castiga. Pero Él dice que al soberbio Dios lo mira de lejos. Porque recuérdate que ese fue lo que originó todo el pecado que se dio en el cielo con Satanás. Y también fue la codicia lo que movió a Adán y a Eva a desobedecer al Señor. Entonces, esos pecados son los que producen los pecados de la carne. Esos son los que hacen que se materialice en acciones físicas, corpóreas, identificables. Físicas identificables. Tú puedes encontrar a una persona, Marcos, que tú no le has hecho nada malo, nunca en tu vida, pero esa persona tiene un rencor contra ti por cuando tú te sientas con ellos y le dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Ah, es que tú un día pasaste por el lado y no me saludaste, o que tú esto, lo otro, y tú dices, wow, pero ¿de dónde esa persona se inventó eso? Entonces, los celos ya, como ese espíritu de los celos, es para decir, es algo que no es normal, que no es propio del cuidado que debe hacer. Y como dijimos, una cosa es tener celos y otra cosa es ser celoso. Y vamos a entrar a ese aspecto de lo que significa ser celoso después de la pausa. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. José, antes de la pausa, tú mencionabas acerca de qué significa ser celoso. Yo supongo que los oyentes se quedarían, pero dilo. Y ahí vino la pausa, que a veces nos corta, pero es parte de verdad de nuestra programación. ¿Qué es ser celoso, José? Es cuando, volviendo otra vez al pasaje que tú citaste y que citamos de Génesis, de Números capítulo 5, es que hay una suposición, no hay ningún tipo de evidencia. Hay una suposición de él de que su esposa le está siendo infiel. Porque en los casos que yo he visto, yo diría que más del 90% tiene que ver con hombres. Y cuando nosotros miramos las noticias es igual. Entonces, ese caso al que se menciona la Biblia en el libro de Números, el capítulo 5, dice que cuando un hombre le llegara el espíritu de los celos, y eso es lo que llega a ser una persona celosa, o sea, él sospecha de que su esposa le está siendo infiel, aunque él no tiene, que vio un escrito en el celular, como se puede aparecer hoy en día, que él vio una acción de un acercamiento, y Marcos, yo he visto mujeres casi con el deseo de quitarse la vida, porque la gente ni se imagina todo el daño que eso puede causar en otra persona. Y los psiquiatras, los que estudian la conducta humana, ya lo ven como una enfermedad mental. Y dentro de lo que es el manual donde están las enfermedades mentales, que hay un manual con eso, dice la Biblia, ese manual, que los celos, cuando ya tienen esa connotación, tienen un nombre que se llama celotipia. Y miren la definición, para que ustedes oigan la definición de lo que ellos dicen que es la celotipia. Dice, los celos o celotipias patológicos
se caracteriza por la desconfianza y pensamiento constante de tipo obsesivo sobre una posible infidelidad de la pareja. Puede darse también hacia cualquier persona que se considere importante o por la que se sienta un miedo irracional de una posible pérdida. Wow. Es una descripción. Está súper porque contiene varios elementos importantes allí. Y yo creo que lo que tú estás diciendo es fundamental para separar la paja del heno. Sí. Nosotros empezamos diciendo que el celo en sí mismo no es pecaminoso. Puede ser que algún hombre o alguna mujer celoso, celosa, nos está oyendo y hasta este momento se ha sentido apoyado. ¿Tú ves que yo tengo razón? Un momentico. Cuando uno tiene celos del otro y no hay ninguna razón, ningún fundamento, esos celos no solamente son ofensivos, sino también que, como tú decías, que algunos están tan desalentados, son opresivos. Opresivos. O sea, ¿cómo es posible que haya esposos o esposas que siempre están sospechando de todo? Es como que ellos están seguros y convencidos de que el otro le va a ser infiel. Y cualquier detallito que ven, ellos arman en su cabeza un escenario, una historia, una novela. Y tratan al otro como si ya eso hubiera ocurrido, cuando es solamente fruto de lo que ellos han sembrado. En ese sentido, una vez más, nos han oído hablar mucho de esto. En el noviazgo es importante todo esto. Cuando en el noviazgo ahí comienza la manifestación. Claro. Cuando ve que el novio quiere cambiarla totalmente y no quiere que tenga amigos varones. Y cada vez que hay una reunión y hay varones ahí, siempre está sospechoso. Y que yo vi que tú miraste y que fulano te miró. Miren, sálganse de eso con tiempo. O aún la mujer que a veces son celosas. Y yo no sé tú, José, pero esto es una afirmación que voy a dar entre paréntesis, como no apoyando el celo irracional. Pero como yo lo veo, yo creo que casi toda la mujer casada con un inconverso tiene razones para ser celosa. Claro que sí. Porque el que no conoce al Señor es como que, como culturalmente aceptable que él de vez en cuando sea infiel. Pero mira la diferencia, Marcos. Mira la diferencia, partiendo de esa aseveración que tú haces. Yo he conocido a muchas mujeres, y tú también, que hemos trabajado con mujeres que sus esposos no son creyentes y son mujeriegos. Ellas sienten celo por su marido, pero no son celosas. Uh-huh. Porque es que cuando ya llega a ser celoso, se convierte en una enfermedad y puede haber agresión, sí, como pasa en nuestro país y en nuestros países, donde siempre oímos de un hombre que mata a su esposa por eso. Uh-huh. Y déjame decirte que la mayoría de los casos que yo he participado son mujeres serias, que no se le conoce ni siquiera un saludo de abrazo a ninguna persona del sexo opuesto. Uh-huh. Y mujeres cristianas. Uh-huh. En una ocasión, Marcos, a mí me pidieron, y yo me hice acompañar de un pastor, de ir a ayudar a un matrimonio. Él es creyente, los dos son creyentes, que ese señor vino sobre él el espíritu de los celos. Usted no me pregunte cómo eso funciona, pero eso le pasó a un creyente, y en el libro de Números está hablando de los creyentes de la nación de Israel. Ese señor, Marcos, no solamente que le había hecho la vida imposible a esa señora, que él llegaba y comenzaba a mirar debajo de la cama. Y decía, en una ocasión entró y dijo, aquí hay un olor a semen. Así mismo. Wow. Así. Y esa señora llorando. Pero mi amor, ¿qué te ha pasado? Es algo completamente irracional. Para mí, Marcos, ¿sabe lo que dice la Biblia en el libro de Santiago? Para que la gente vea la magnitud de esto. Que no es algo solamente inventado por esa persona, sino algo donde detrás está Satanás.
Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo número 3, versículo número 16. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y luego dice, pero si tenéis celos amargos, así es como lo describe la Biblia, si tenéis celos amargos y eso produce contención en vuestro corazón, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Marcos, ¿de qué otra conducta pecaminosa de los seres humanos Dios dice eso? Para mí, que Dios haya legislado sobre eso y que Él hable acerca de eso, nos dice que Dios entiende la magnitud que tiene esto, al punto tal de que hombres han matado a la esposa por eso, han matado a los hijos y han matado a ellos. ¿Qué otra razón han tenido hombres para cometer ese hecho? Ninguna. No ha habido otra razón para cometer esto. Entonces, si alguien está dentro de esa situación, de esos celos patológicos, y cuando se refiere a algo patológico es que la palabra patológico significa es una enfermedad. No es solamente un sentimiento de cuidado y de protección, no. Es una enfermedad. Todo lo que se le llame patológico significa una enfermedad. Y como bien se describe aquí, dice que es un trastorno delirante e irreversible y multifactorial que hace pensar al paciente que su pareja le es infiel y afecta más a hombres que mujeres después de los 30 años, según informa el doctor Alfredo Whaley, coordinador de la Clínica de Género y Sexualidad del Instituto de Psiquiatría. O sea, son definiciones bien específicas. Es un trastorno delirante. Y un trastorno delirante es un trastorno que es parte de un efecto como si fuera la locura, porque es una psicosis, es un pensamiento negativo persistente, como dicen ellos, que agarra el alma, que agarra la mente, que agarra el corazón de una persona, y detrás de eso está Satanás, porque dice la Biblia, es terrenal, es animal y es diabólico. Igual porque, perdón. Sí. ¿Y por qué diabólico? Porque San Juan 8:44 dice que Satanás es mentiroso porque él está construyendo una suposición en base a una mentira, pero también dice que Satanás es homicida. Entonces, son los celos, esa mentira que no es verdad, lo que también puede producir una persona a matar a otros, y eso es una obra de Satanás. Que en ese sentido, de lo que tú estás diciendo, los celos tienen cierto parecido a la depresión. Muchas veces una depresión tiene causas orgánicas, causas patológicas, pero muchas veces es causa de pecado, de no manejarse bien. Entonces es como que hacemos esta aclaración porque a veces cuando uno menciona lo patológico, la gente se siente descargada. Y como que yo no tengo responsabilidad sobre eso. No. Entonces, no, es patológico. Y si hay algún elemento orgánico, bueno, tú vas a tener que ser tratado orgánicamente. Pero en los celos, generalmente... No hay nada, no se ha encontrado. Un elemento espiritual. Es espiritual. Es un asunto de actitud, es un asunto de pensar con respecto al pecado. Así que... hay lugar para los celos, hay lugar normal. De hecho, me acuerdo de algo que voy a compartirlo en grandes rasgos. Cuando yo me casé con mi esposa Carmen Julia, yo me di cuenta desde el inicio que ella no era nada celosa. Porque se dieron ciertas circunstancias que en condiciones normales cualquier esposa le diría, mira, ten cuidado con esto. O, amor, yo creo que tienes que tener más cuidado, no me gustó esto o aquello. O sea, que si ella lo hubiera dicho, yo le hubiera dicho, sí, tienes razón. Situaciones que escapan a uno, pero que sería totalmente normal. Y sin embargo, ella no. Entonces yo me di cuenta por muchísimas razones que ella no es celosa. Pero un día salió el celo y a mí lo que me dio fue mucha risa.
porque estábamos dando una vuelta, paseando, y nos acercamos en una zona que da al mar, una avenida que da al mar. Nos acercamos a una zona donde generalmente en la noche se paran mujeres a prostituirse. Así que yo vengo conversando con ella, tranquilo, ella y yo solitos en el vehículo, y cuando miro hacia adelante veo este grupo de mujeres en la esquina. Y como mi esposa es sumamente ingenua y no tiene malicia en ese sentido, le digo, amor, ¿tú estás viendo a esas mujeres ahí? Sí. Bueno, ¿tú sabes lo que están ellas? No, en esto, esto y esto y esto. ¿Serio? Me dice ella, sí, serio. Digo, sí, esta es una zona común donde vienen a hacer eso. Así que cuando vamos caminando en el carro, yo disminuyo un poco para que ella las vea. Y cuando yo disminuyo, una se inclina y me señala a mí y me hace así con la mano, como ven. Y mi esposa brincó para arriba. Pero mire esa buena fresca, atrevida. Ella no me ve a mí aquí. Exacto, fue como, pero tú estás abriendo loca, pero una reacción que es totalmente normal. Pero como yo estaba acostumbrado a que ella no es celosa, a mí lo que me dio fue risa. Yo lo que hice fue que yo me volteé y me quedé mirándola así con una cara de asombro. Le digo, oh, ¿y qué te dio? No, porque ella no puede, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso es un celo. Esos son buenos totalmente celos. comprensible. Eso es un celo totalmente comprensible. Y un reflejo de amor. Exacto, y un reflejo de amor. Pero nosotros no queremos que ningún hombre que nos está escuchando, que tiene ese celo irracional, se sienta apoyado. ¿Tu esposa te ha dado razones? No, pastor, si ella dice que no, busca consejo y trátenlo eso con una persona que conozca la Escritura y que te ayude a ti a pensar bien. Porque cuando no hay razones, esas manifestaciones de celos son hirientes, son ofensivas. Y después la relación se lacera, se afecta. Ella tú la ves apagada, tú la ves que ya no tiene deseos de nada contigo. Y entonces tú eres capaz de decir que ella, echarle la culpa a ella, cuando posiblemente tú la tienes abrumada. Porque imagínense, ¿qué hace uno cuando uno es acusado sin razón? José, yo he tenido casos aquí de mujeres solteras que se han casado y los esposos las han castrado relacionalmente. Amigos todos desde soltero, y resulta que cuando tú vas a saludarla afectuosamente como lo has hecho toda la vida, tú ves que ellas te tiran esa mano como diciéndote no te me acerques. Y tú dices, ups. Y Marco, déjame decirte algo. Te interrumpo antes que se nos acabe el tiempo. El hombre que ha sido infiel tiene esa tendencia. El hombre infiel tiene esa tendencia con su esposa. Los casos que yo he visto tienen esa tendencia con sus esposas. Es como ella me va a hacer lo mismo que yo he hecho en el pasado, como sea que él antes de casarse o lo que fuera, o a veces también ha sufrido porque en su casa su papá lo hizo, ¿entiendes? Es como una forma, un reflejo de lo que o él hizo o él vio que sucedió. Y a veces eso pasa también con la mujer, que no quiere que tenga un amigo, una amiga, que no salude a nadie, está controlando eso. Claro, José, cuando una mujer crece en un hogar con un padre infiel y vio todo lo que su mamá sufrió, ella se casa, como decimos aquí, con más miedo que vergüenza. Sí, ella se casa sí. asustada, porque en su cabeza lo que tiene es que todos los hombres son así. Y ese, como dicen por ahí en la literatura, que ese fantasma siempre va a estar rondando su matrimonio. Exacto. Entonces puede llegar a un punto donde afecta el matrimonio. ¿Tú te imaginas una mujer creyente que viene de un hogar así, casado con un esposo bueno, creyente, pero que al mismo tiempo trabaja en un lugar donde hay muchas mujeres? ¿Tú te imaginas un hombre creyente que trabaja en un banco, casado con una mujer que viene de ese contexto? Que dicho sea de paso, no solamente en los bancos, pero la verdad que lo que está pasando en ese tipo de instituciones y corporaciones, uno se entera a veces es así de soslayo, de refilón,
pero es de verdad, este mundo está vuelto loco. Es como dirían, una ligadera, y no importa si eres casado o no eres casado. Eso es una situación donde hombres están tirándole a las mujeres y las mujeres a los hombres. Así es. Y es una... es a la primera vez. O sea, terrible, terrible. Entonces, tú te imaginas una mujer cristiana que viene de un contexto así y el hombre es un cristiano fiel y serio, que está en su puesto. Cada vez que llega a la casa es la mujer preguntando ¿y qué pasó? Y esto y aquello. Y tú lo miraste. Y de vez en cuando se le ocurre ir a visitarlo al trabajo para estar seguro. Una última cosa. El tiempo se nos ha ido, pero una última cosa. No es correcto si usted tiene celos, que usted se rebaje al nivel de su cónyuge, si es verdad que está siendo infiel, y empiece a buscar y a investigar y a tener conflictos con la persona con la que está siendo infiel. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el problema suyo no es con esa persona, el problema suyo es con su esposo. Quien le pertenece es su esposo, no esa persona. No estamos justificando eso, pero es como esa inclinación siempre, echarle la culpa al otro. Tú estás casado y tu mujer te fue infiel. Y entonces el hombre quiere salir a buscar al hombre con que fue infiel para ponerlo en su sitio. Es que tú no tienes que ponerlo en su sitio a él, a quien tú tienes que poner en sitio a tu esposa, porque es tu esposa, el otro no es nada tuyo. Y tampoco le eches la culpa al otro, porque si tu esposa escuchó a otro, ponte a pensar que tú le dabas o que tú no le dabas, que ella cayó en eso. Posiblemente tú la tratabas no como un vaso más frágil, sino como que ella está ahí segura y tú no la tratabas tiernamente. Sí, hay hombres que abandonan emocionalmente. Mira, Marcos, quizás mucha gente se está preguntando, ¿y cómo yo salgo de eso? Porque hemos hablado de todo lo que eso sucede y solamente tomar un par de minutos para eso. Cuando yo estoy dando charlas a las parejas para hacer algo interactivo, yo le digo, una persona celosa, contenciosa, es una persona sabia. Y a coro me dicen, no. Y yo le digo, sí. Y me dicen, pastor, ¿y cómo que usted va a decir que una persona celosa, que tiene celos, amargos, contención, una persona sabia? Sí. Y entonces le leo lo que dice Santiago. Santiago dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. O sea, el Señor la presenta como una forma de sabiduría. Ahora, después nos dice el origen de esa sabiduría, que es una supuesta sabiduría, pero que es de origen animal, terrenal y diabólica. Si usted está batallando con esos aspectos de los celos, lo primero que usted tiene que saber es, esto no tiene nada que ver con mi esposa. Esto es un asunto espiritual que el maligno o yo he producido. Y como bien aclaraba Marcos, la palabra patológico, que es una enfermedad, no significa como cuando a usted le da un cáncer, que es algo que es parte de su cuerpo. No, esto es algo exógeno, que viene de afuera, que es algo que no viene necesariamente de usted, pero que usted le da cabida, que usted lo cree, que usted lo sigue como si fuera una verdad única. Entonces usted se da cuenta que le está creyendo una mentira a Satanás. Y el único mentiroso es el maligno. Entonces usted lo que tiene que hacer es, cuando lleguen esos espíritus de los celos, ir donde el Señor, ir donde el pastor y decirle, vamos a orar, porque yo tengo un espíritu de los celos en contra de mi esposa, que todo el mundo sabe que es una mujer virtuosa. Y yo quiero que usted ore para que el Señor, como dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, que Dios, Cristo vino a deshacer toda obra de Satanás. Ore, pídele a Dios, vamos a orar para que ese espíritu se vaya de mi vida, para que eso se aparte de mí, esa cizaña, esa simiente mala que Satanás está poniendo en el corazón, porque yo amo a mi esposa. Usted tiene que estar consciente que eso no viene de Dios, que eso es obra de Satanás, que es obra de nuestras propias concupiscencias, que es obra quizás de lo que usted ha vivido y ha visto, pero que no tiene nada que ver con su esposa. De manera que eso solamente se resuelve espiritualmente, en oración, siendo consciente y diciéndole a Dios, aparta todo espíritu malo,
porque no hay, si usted va donde un psicólogo, de un psiquiatra o cualquiera de esa gente que supuestamente, con razón algunos o no saben de esto, no hay pastilla para eso. Para depresión hay pastilla, antidepresivos. Para la ansiedad están los ansiolíticos. Para los trastornos bipolares hay. Para la esquizofrenia hay algunos, porque esa es totalmente incurable y no hay manera de que una persona pueda volver a la normalidad. Y esa se hereda también, se puede heredar. Pero para la celotipia no hay pastilla, no hay. Es algo que solamente se cura espiritualmente antes de que lo haga cometer una locura, fruto de la mentira del maligno y de que él es homicida. Y usted puede dañar, usted puede herir a su esposa, a sus hijos y a usted mismo si usted sigue el espíritu de los celos, porque es un espíritu del maligno. Y solo se puede curar espiritualmente. Gracias por estar con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Nos vemos en la próxima entrega. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.